Buenos días a todos, aquí dentro del marco de Más Razones para Creer, un espacio creado por la Comisión de la Verdad. Vamos hoy a tener invitados maravillosos porque yo como una ciudadana común y corriente muchas veces no me entero de las organizaciones que trabajan para la paz. Obviamente las más conocidas son las que trabajan para la guerra. Esas son publicitadísimas, pero las que trabajan para la paz no. Y sí, hay organizaciones de la sociedad civil que se organizan para trabajar por la convivencia y por la paz. Y aquí tenemos gente de verdad maravillosa, son directores de organizaciones de la sociedad civil con una trayectoria impresionante. Pero antes de presentarlos, yo quiero darle paso a Gerson Arias de la Comisión de la Verdad, que nos va a dar unas palabras introductorias. Muy buenos días, Marcela, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando y viendo. Hoy tenemos un espacio que diría yo teníamos muy pendiente de hacer en la comisión, Marcela, y todas que nos escuchan, porque gran parte de estas 5 organizaciones han estado participando en muchos procesos de la comisión en materia de esclarecimiento y en materia de comprender lo que nos pasó y por qué nos pasó. Pero como en efecto tú lo mencionas, sí teníamos pendiente hoy escuchar qué pasa o la respuesta qué pasa cuando los colombianos se unen para trabajar por la convivencia. Y aquí tenemos 5 ejemplos muy importantes de larga trayectoria en Colombia que lo han hecho en medio del conflicto. Y quisiera simplemente iniciar diciéndoles que este es un espacio también de reconocimiento a todo el proceso que han desarrollado, tanto la Red Pro de Paz, CIACE, Red de Paz, Viva la Ciudadanía, el Servicio Jesuita de Refugiados, que son nuestros invitados de hoy, a quien tú vas a presentar ahora. Entonces, un primer mensaje de reconocimiento por parte de la Comisión de la Verdad, por parte del Pleno de Comisionados, por parte de las Casas de la Verdad que hay en 28 territorios del país que están conectadas y que precisamente se unen a este primer mensaje de reconocimiento al trabajo que ustedes realizan. En segundo lugar, contarles, así como lo mencionaba ahora Marcela, la conversación que vamos a tener hoy es una conversación que está muy en clave de futuro, muy en clave de que las generaciones hoy, futuras, las que vienen, puedan entender por qué es posible hacer la convivencia aún en medio del conflicto y por qué la finalización del conflicto gracias al acuerdo de paz con las FARC, nos quedan otros retos, también debería ser una motivación para seguir trabajando en materia de convivencia. Yo quisiera en esa segunda dimensión destacar 2 aspectos que me parecen muy importantes, porque la pregunta que nos hacemos hoy a todas las organizaciones que nos acompañan es qué pasa, ¿no? Cuando los colombianos en territorios complejos, difíciles, se unen para trabajar con la convivencia. Y yo diría ahí que quisiera resaltar 2 mensajes muy importantes que tienen que ver con el trabajo que nosotros hacemos en la Comisión de la Verdad. El primero es que definitivamente son un soporte muy importante estas iniciativas para seguir construyendo y profundizando la democracia en nuestro país. Y tenemos un mandato que nos pregunta qué hizo el conflicto armado, qué le hizo el conflicto armado a estos procesos de construcción de la democracia en el país. Y creo que ustedes son un buen ejemplo. Les agradecemos por participar en este y en los demás procesos que acompañan a la Comisión de la Verdad. Y en segundo lugar, Marcela y todos, creo que es muy importante situar el trabajo que ustedes están haciendo en clave de lo que hoy está ocurriendo en el país. Y pensaba para introducir esta conversación en que hoy tenemos 2 retos muy complicados. Hay muchos, pero muy complicados. Y es cómo protegemos, cómo blindamos y acompañamos a los líderes y lideresas sociales que se la están jugando por la construcción de la paz, por la defensa de los derechos en muchos territorios. Y aquí cada uno de ustedes nos puede contar qué está pasando, digamos, en esa dimensión y cómo ayudan estas redes, espacios y plataformas a blindar a estos líderes y lideresas sociales. Hacíamos la reflexión hace muy poco dentro de la comisión que es muy importante recordar a esos líderes. Hoy en día, según los estimados de la comisión, tenemos desde el año 86 casi 5.000 líderes asesinados. Es decir, es una democracia que ha permitido el asesinato de 5.000 líderes y lideresas en estos últimos 35 años.
Pero lo más importante también, además de recordarlos, de seguir recordando su lucha, es cómo protegemos a los líderes que hoy están vivos en las regiones, que siguen trabajando. Yo creo que lo que ustedes hacen también ayuda mucho a acompañar y a blindar. Y la última dimensión muy concreta sobre la utilidad que tiene todo este proceso que ustedes desarrollan, hay muchas, insisto, es cómo acompañamos también a los firmantes de la paz. Hoy en día tenemos cerca de 250 personas asesinadas. También desde el año 1990 tenemos contabilizado casi 5.000 personas firmantes de la paz que han sido asesinados en los procesos de los 90, con las autodefensas en el 2003 y 2006, y en este proceso con las FARC. Entonces también es una democracia que permite que asesinen a excombatientes, que permita que líderes sociales también y lideresas caigan en medio del conflicto armado. Y en ese sentido, la presencia de ustedes en los territorios y lo que hacen es muy importante. Y finalmente quisiera decirles que a pesar de ese panorama, lo que quisiéramos destacar hoy es que nos cuenten cómo es posible construir convivencia en medio de las balas, en medio del conflicto armado, en medio de amenazas. Como decía Marcela, esta conversación la damos en clave de la perspectiva de visibilización del trabajo que hacemos. Y ese trabajo, termino con esto, tiene que ver con decirle al país que tenemos la tarea de explicar qué pasó y por qué pasó, pero darle más razones para creer, darle esperanza y motivación y recordar estos ejercicios de convivencia territorial y nacional es muy importante. Tenemos un mandato que cumplir, el mandato de contarle al país la resistencia, los afrontamientos, las transformaciones positivas de muchas organizaciones. Y aquí estamos para conversar por eso, porque hace parte de nuestro mandato y sobre todo en clave del objetivo misional de convivencia, es muy importante decirle al país que la comisión también tiene que contar estos hechos. La gente que en medio del conflicto armado ha construido paz y ha aportado a la realización de la convivencia territorial, una convivencia que es el primer paso hacia la reconciliación, pero que es muy importante para la comisión, insisto, en clave de su informe final y sobre todo de sus recomendaciones para la no repetición del conflicto armado. Así que muchas gracias a ustedes. Las reflexiones, insisto, son muy importantes, tienen que ver con el mandato de la comisión y tienen que ver con lo que hoy está pasando en muchos territorios. Y creo que el ejemplo y la esperanza que ustedes nos brindan va a llegar a muchos territorios, hay que fortalecerla, profundizarla y ante todo muchas gracias por el trabajo que ustedes realizan y estaremos aquí acompañando esta conversación en este par de horas. Así que Marcela, mil gracias y vamos a escuchar más razones para creer. Gracias, Gerson. Sí, se me pasaban mil ideas por la cabeza cuando estabas hablando. Lo de los líderes sociales de verdad es una cosa tan triste. Creo que una de las mejores maneras de hacerles un homenaje y memoria y entender el asesinato de estas personas es saber lo que estaban haciendo, qué lideraban, cuáles eran sus acciones, no olvidarlos nunca. Bueno, ahora sí voy a presentar a nuestros invitados. Está primero Fernando Sarmiento, Santander. Él es filósofo y magíster en estudios políticos, coordinador nacional de la Red Pro de Paz. Está también Rosa Emilia Salamanca, defensora de derechos humanos y constructora de paz, feminista, pacifista, gestora política y de alianzas de la corporación CIACE, experta en mujeres, paz y seguridad. Es una de las fundadoras y hace parte del colectivo de pensamiento y acción Mujeres, Paz y Seguridad. Actualmente es la vocera delegada por la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Está también Luis Emil Sanabria Durán, experto en convivencia ciudadana, cultura de paz, derechos humanos, derecho internacional humanitario, prevención del desarrollo violento, de conflictos y alertas tempranas, atención a la población víctima de la violencia política, especialista en gerencia social, experto en la elaboración y ejecución de proyectos sociales y de capacitación, presidente nacional colegiado, director ejecutivo, Corporación para la Paz y los Derechos Humanos, Red de Paz. José Luciano Sanín Vázquez. Él es abogado, experto en temas de participación y ciudadanía, director de Viva la Ciudadanía. Y Mauricio García Durán,
padre jesuita, experto en ciencias políticas, filosofía, teología y con un doctorado en estudios de paz. Fue director del CINEP y actualmente es director del Servicio Jesuita a Refugiados. Entonces, vamos a comenzar esta conversación. A mí me tienen que, por favor, explicar de qué se trata cada asociación. Fernando, empecemos contigo. Tú estás en Red Pro de Paz. Cuéntanos de qué se trata y cuál es el aporte de la red ahorita en la convivencia. Vale, Marcela, primero saludarte, gusto compartir contigo esta mesa, agradecerle a Gerson, a la Comisión de la Verdad, al equipo de convivencia de la Comisión por esta invitación, saludar a los colegas, compañeros permanentes de trabajo en todas estas lides. Mira, la Red Pro de Paz es la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz. Nosotros somos 24 iniciativas regionales. La primera de ellas surgió a mediados de los 90 en el Magdalena Medio. Entonces son 24 iniciativas en diferentes regiones del país. Más o menos la mitad del país, de los municipios del país están cubiertos por esas territorialidades de los programas regionales de desarrollo y paz. Y hay un círculo alrededor de la red que llamamos las entidades de apoyo. Son 27 entidades de apoyo, entre esas hay iglesias, hay empresas, hay universidades, hay ONGs, ambientalistas, etc. O sea, es un grupo bastante diverso de organizaciones. Pero tal vez el núcleo más importante de la Red Pro de Paz son lo que nosotros llamamos los pobladores. Hombres, mujeres, líderes, lideresas, organizaciones sociales en los territorios, que es en donde se enfoca, digamos, el trabajo de la Red Pro de Paz. La Red Pro de Paz, pues para contarte y agradecerte la pregunta y contarle a todos, lo definimos como un sistema de articulación de organizaciones de sociedad civil. Básicamente esto es una iniciativa de sociedad civil que entra en diálogo con otros, entra en diálogo con las entidades públicas, entra en diálogo con el sector empresarial, entra en diálogo con la cooperación internacional, o sea, con los distintos actores. Entonces es muy interesante porque ese modelo de diálogo con los diversos se replica tanto a nivel regional, una característica de los PDPs que nosotros llamamos en nuestra jerga, los programas de desarrollo y paz. Entonces los PDP son instancias de diálogo allí en los territorios entre estos distintos actores, y eso también se da a nivel nacional, esa estructura o ese sistema de diálogo. Entonces podríamos definir, para ir sintetizando, digamos, muy rápidamente, definir a la red como un escenario para el diálogo social, para la concertación de visiones de territorio y de visiones del país. Este tema de la visión territorial es bien importante y es clave para poder avanzar en esta experiencia de diálogo a nivel territorial. Se trata de cuál es nuestra visión de región, cuál es nuestra visión de país, y esa visión de región en qué medida nos une como una agenda común de territorio para trabajar pues mancomunadamente en esa perspectiva. Obviamente eso no es fácil. No es fácil, y menos en zonas de conflicto. Uno puede mirar el mapa de la Red Pro de Paz y los programas surgieron allí donde en las zonas o en las regiones más conflictivas del país. Entonces este diálogo pues obviamente no era tan fácil en las regiones, sabiendo que había tantas tensiones, actores armados, intereses económicos, etcétera. Pero justamente de eso se trata, de tratar de avanzar lo que más se pueda en ganar, digamos, la confluencia de los distintos actores sociales en una visión común de región. Otra definición junto a esta de escenario de diálogo es que hay una experiencia muy interesante de la red, y es todo lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento, el intercambio de experiencias, cómo se ha hecho en una región, cómo se han hecho en otra, de qué manera podemos aprender los unos de los otros, de cómo se abordan los problemas, cómo se conciben los problemas y cómo podemos trabajar estratégicamente en ellos. Entonces hay todo un sistema también de intercambio de conocimientos, intercambio de experiencia, y eso enriquece muchísimo el trabajo en red. Eso permite, digamos, cualificar y fortalecer las iniciativas regionales. Y ahora con la pregunta que estaba haciendo Gerson,
quiero dar una tercera definición de la red, y es que creo que la red también es un sistema de solidaridad. Ahora con todo este tema de los líderes, la red siempre ha tenido, los directores de red, los líderes en los territorios, siempre han tenido que afrontar esas situaciones de conflicto. Pero creo que el sentimiento de fondo que hay allí es la solidaridad. O sea, con esa situación de los líderes de las organizaciones en las regiones que viven la tensión del conflicto día a día, una solidaridad directa allí con los PDPs en las regiones, pero también es un llamado a la solidaridad de otros, llamar la atención sobre la situación que se está presentando de otras estructuras y redes a nivel nacional, pero también de actores internacionales, para decirles ayudemos a proteger a los líderes en los territorios, prestemos atención a la situación que se está viviendo. Y finalmente, Marcela, para poner como el sello de cierre, que es algo que marca mucho la identidad de la Red Prodepaz, es el sentido, el sueño, el anhelo de la vida querida. Entonces, la pregunta que hay allí con los pobladores, las pobladoras en los territorios, ¿cuál es la vida querida de la gente? ¿Y cómo podemos trabajar para crear las condiciones, las mejores condiciones a nivel de inclusión social, de inclusión económica, de inclusión política, de reconocimiento de la cultura, para que esa vida querida que la gente sueña en los territorios sea posible? Entonces eso nos mueve, si hay un sueño común como red, es la vida querida de la gente en las regiones. Gracias, Fernando. Esta es una pregunta, yo creo que voy a hacerle a todos, es ¿cómo se hace parte de la red para participar ahí? Mira, los programas regionales surgieron, como te contaba, a mediados de los años 90. Allí se creó el primer programa regional de desarrollo y paz en el Magdalena Medio. De hecho, el padre de Ru, que es el actual presidente de la Comisión de la Verdad, fue pues parte de ese proceso de creación del Programa Regional de Desarrollo y Paz en el Magdalena Medio. Entonces hubo confluencia de actores. En el Magdalena Medio se sentaron la Iglesia Católica, Ecopetrol, el Sindicato de Ecopetrol, el CINEP, que es una de las ONG de derechos humanos aquí en el país, y crearon, digamos, esa estructura para trabajar juntos en esa perspectiva. Entonces esa experiencia se fue replicando en otras regiones, entonces son actores distintos. Lo que sí caracteriza mucho es que son iniciativas que surgen desde las regiones. Aunque nosotros tenemos una estructura a nivel nacional que es la Red Prodepaz, los programas surgen desde la región, son los actores mismos de la región que deciden, precisamente en ese proceso de diálogo y concertación territorial, deciden crear un programa de desarrollo y paz. Y nosotros desde la coordinación lo que hacemos es acompañar ese proceso de creación de un programa. E igual, entidades de apoyo, o sea, otras organizaciones manifiestan el interés de trabajar también en esta agenda común y se presenta, hay una asamblea general de la Red Prodepaz donde participan todos los miembros y allí se presentan esas postulaciones, por llamarlo de alguna forma, donde se acepta ese ingreso, pero lo importante es como la apuesta por una visión, una perspectiva común de territorio que está pues orientada por la gran agenda que es el desarrollo incluyente, sostenible y pues obviamente una paz estable, duradera como la estamos soñando todos en el país. Ok, Fernando, gracias. Luis, un poco antes de preguntarte lo que te iba a preguntar, también lo mismo, en tu organización, que es Redepaz, ¿quién participa y cómo se formó, cómo se hace para participar? Bueno, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad a la Comisión de la Verdad. Un saludo a Gerson muy especial y a Marcela un respaldo también por ese trabajo importante de acompañar a los defensores y defensoras del territorio y del medio ambiente. Creo que eso es una tarea muy importante por la paz en Colombia. Bueno, Redepaz es la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra. Es una iniciativa de la sociedad civil que surge en 1993. Cerca de 400 organizaciones, procesos y partidos se reúnen
y conforman esta red con 3 elementos básicos, filosóficos. El no matarás como un eje central en la construcción de un nuevo país, en la profundización de la democracia y la participación ciudadana, y en la búsqueda constante de la equidad y la justicia social para el goce pleno de los derechos humanos. Esos elementos son los que conducen, guían esta red a lo largo y ancho del país. Redepaz entonces es esa iniciativa, esa coordinación de iniciativas locales y nacionales que confluyen y que buscan de alguna forma construir estrategias, planes, programas y proyectos que ayuden en la construcción de la paz, pero también a luchar incansablemente en contra de la guerra. Nosotros creemos que este país definitivamente debe superar la guerra, debe superar este conflicto armado interno, y hacemos todo lo posible para que eso ocurra, a la par también que construimos paz, convivencia y reconciliación en el territorio. Entonces, en Redepaz hacen parte de ella mesas de trabajo por la paz, que son escenarios muy sencillos en donde hombres, mujeres, jóvenes, adultos, en fin, todas las expresiones sociales en un territorio se reúnen para identificar problemáticas de violencia y construir rutas de paz y de reconciliación en su territorio, sea este una vereda, un municipio, un río, un departamento, una región. Entonces las mesas, que son esos escenarios de encuentro, son, por así decirlo, el eje fundamental de Redepaz. Entonces hay mesas de trabajo por la paz en La Guajira, pero también hay una mesa departamental que une todas esas expresiones para trabajar por la paz en La Guajira, e igualmente atraviesan todo el país hasta el Amazonas. Entonces hay gente que trabaja por la paz vinculada a Redepaz en Leticia o en Puerto Nariño. Lo mismo ocurre desde la Orinoquía, en Puerto Carreño, hasta Chocó, hasta el Pacífico colombiano. Entonces, hoy Redepaz tiene una fuerza ciudadana importante que, unida a todas las demás expresiones por la paz, como Red Pro de Paz, Viva la Ciudadanía, las redes de mujeres, etcétera, pues son esa fuerza ciudadana, ese poder ciudadano que ha impedido pues que este conflicto termine de consumarnos aún más y de victimizarnos. Entonces eso es Redepaz. Redepaz es la voluntad ciudadana en una red, en una coordinación. Estamos presentes o hay gente vinculada a Redepaz en cerca de 410 municipios en todos los departamentos del país, unos muy fuertes, unos muy activos, muy emprendedores, también depende de la situación del conflicto, de las amenazas y demás, otros no tan fuertes, también depende de cuánto han sido golpeados, porque Redepaz también es una organización víctima, reconocida por la Unidad de Víctimas y por el Estado colombiano como víctima del Estado. Hemos sido chuzados, perseguidos, estigmatizados. Algunos miembros de Redepaz han sido asesinados, desplazados, exiliados, como le ha ocurrido al resto de la sociedad en Colombia. Redepaz se reúne cada 2, cada 3 años, cuando las condiciones económicas lo permiten, y tiene una coordinación nacional somos actualmente 18 personas elegidas democráticamente, porque tenemos el país organizado en 9 regiones. Entonces cada región elige un hombre y una mujer. Puede elegir 2 mujeres, pero no puede elegir 2 hombres para ser parte de esa coordinación. Y también participan los jóvenes, y la red de jóvenes constructores de paz elige una persona, la red de víctimas que pertenece a la red de paz elige otra persona para 20, y una presidencia colegiada que somos 3 personas. Pueden ser 3 mujeres, pueden ser 2 mujeres y un hombre, pueden ser 2 hombres y una mujer, pero no pueden ser 3 hombres. Siempre tiene que haber una mujer, y tiene que haber poder de decisión de las mujeres en la coordinación y en la conducción de esta red. Eso ha sido muy importante. Además tiene unos movimientos internos, el movimiento de niños y niñas por la paz, la red de jóvenes constructores de paz, la red de madres
Víctimas Madres por la Vida, la Red de Mujeres Tejedoras de Paz, y son múltiples expresiones, ¿no?, de trabajo por la paz que lo que buscamos realmente con esa fuerza ciudadana no es otra cosa que poder gozar plenamente de este país, de lo bello que es, de todo su territorio, de todas sus riquezas, pensar que somos capaces de vivir en paz democráticamente, de construir equidad y de gozar los derechos humanos. Así que para ser parte de Red de Paz solo hay que manifestarlo. Red de Paz en su historia ha sancionado 2 personas. Sancionado es que les ha dicho, ustedes no pueden seguir hablando de Red de Paz, ni a nombre de Red de Paz, ni a ser parte de la organización, porque se comprobó, bueno, Red de Paz tiene una veeduría de 3 personas, lo mismo, pueden ser 3 mujeres, 2 mujeres y un hombre, o 2 hombres y una mujer, pero no pueden ser 3 hombres. Esa veeduría está vigilante siempre de que cumplamos. Y esas 2 personas se comprobó que utilizaban la red para fines personales y también para engañar a la gente. Entonces, pero el resto, todo el que quiera trabajar por la paz, que esté decidido a trabajar desde no matarás, renunciar a la violencia, trabajar por la equidad, la justicia social y la democracia, tiene las puertas abiertas en esta red. No tenemos estatutos, simplemente esos principios filosóficos y una estructura organizativa en red que nos permite hacer muchas cosas con mucha autonomía. No hacemos parte de ningún partido político, de ninguna iglesia, de ninguna empresa. Somos eso, un movimiento de hombres y mujeres que trabajamos por la paz. Luis, ahora sí la pregunta inicial y es, para ti, ¿cuál es la relevancia, la importancia de la participación ciudadana, de la movilización civil en la construcción de paz? Bueno, Red de Paz surge de eso, ¿no?, de la movilización ciudadana. Tenemos registro que organizaciones que luego fundaron Red de Paz desde 1986, bueno, seguramente desde antes, pero desde 1986 promueven movilización, promueven acción ciudadana. Por eso para nosotros es muy importante ese componente, la movilización ciudadana por la paz, la evidencia de que la ciudadanía, la mayoría de los colombianos y las colombianas queremos la paz. Por eso su importancia, porque es que además es una expresión cultural, es una expresión espiritual, es el compromiso de cada uno de nosotros y nosotras, pero también es la demostración de esa fuerza de la fragilidad ciudadana, de ese componente sin el cual es imposible construir paz, porque si los ciudadanos y ciudadanas, si los hombres y mujeres de este país no estamos comprometidos con esa paz, nadie nos la va a traer, nadie nos la va a decretar, por muchos pactos que hagamos, por muchos acuerdos que hagamos. Es fundamentalmente eso, por eso trabajamos por una cultura de paz, siempre por una pedagogía por la paz, y hacemos una actividad muy importante que a Fernando se le olvidó, o bueno, la pregunta no le ha llegado, con Red Pro de Paz, con el CINEP, con el Programa por la Paz de la Compañía de Jesús, con la Universidad Javeriana y con muchas organizaciones en el país, la Semana por la Paz. Todos los años llevamos 33 semanas por la paz organizadas ininterrumpidamente, este equipo de estas organizaciones, porque ahí está la fuerza de la ciudadanía y ahí está la fuerza de la autoprotección, del autocuidado, de la lucha por la democracia. Esa es la importancia de esa tarea que no esperamos renunciar a ella hasta tanto no hayamos construido una Colombia en la cual podamos resolver nuestros conflictos pacífica y democráticamente. Luis, tú me dices que Paz está desde el 93, ¿verdad? Sí. ¿Qué crees que ha sido el mayor enemigo de la paz? Porque pues estamos en el 2020 y esto no para. ¿Cuál es el mayor enemigo con toda la movilización civil, con todo y las ganas que tenemos los ciudadanos de que haya paz? ¿Cuál es el mayor enemigo? Yo creo que el corazón de personas, organizaciones que creen que a través de la violencia pueden construir la paz, que creen que aplicando la violencia imponen
su forma de pensar, su forma de ver el país, como ellos lo conciben. Creen que todos tenemos que estar de acuerdo con ellos y no escatiman ningún esfuerzo violento para hacerlo realidad, inclusive para enriquecerse, para sacar adelante proyectos. No importa que afecten a los demás, no importa que acaben con las comunidades indígenas o afrodescendientes. Tienen un modelo de país en el cual no todos cabemos y no conciben que hayan otras formas de pensar, otras formas de ver la vida, otras formas de amar, otras formas de querer, de abrazarnos, de sentirnos. Entonces, no incluyen, no respetan, no construyen con los demás y las demás, y entonces montan desde su corazón, que irradia a otros corazones que también son igualmente violentos, esa forma de ver la vida. Y creo que nuestra tarea constante es convencerlos, tratar de convencerlos de que eso no es así, que aquí hay muchos y muchas, que pensamos diferentes, que amamos diferentes, que tenemos otros dioses, otras espiritualidades, que nuestra relación con el río, con la tierra es diferente, tan diferente como las más de 82 lenguas que tenemos, como tan diferente como los ojos azules o claros de Marcela con los ojos negros de Luis Emil, tan diferentes como el pelo crespo o el pelo lacio. Esos somos los colombianos y no lo logran entender así. Y al no entenderlo, nos siguen imponiendo un modelo de violencia y un modelo de guerra que esperamos algún día entiendan que ese camino no es, y que Colombia es mucho más si logramos construir paz, reconciliación, respeto, inclusión y muchas otras cosas que nos harán grandes como seres humanos y como sociedad. Gracias, Luis. Hablaste de dos puntos muy importantes y uno es la falta de tolerancia a la diferencia, o sea, que no respetamos la diferencia, y la otra es la avaricia, las ganas de plata, de enriquecerse. Vamos ahora con Luciano. Luciano, las mismas preguntas, pero empecemos contando para que nos cuentes de qué se trata tu organización y cuál es la importancia de la participación civil en la construcción de convivencia y paz. Muchas gracias, Marcela, y muchas gracias a la Comisión por este espacio para compartir las experiencias de construcción de paz y de convivencia. Viva la Ciudadanía es una organización que surgió a finales de los años 80, cuando estaba esta crisis tan profunda en Colombia que dio lugar a la Asamblea Nacional Constituyente, que incluso el pasado 9 de diciembre celebramos 30 años de la elección de la Asamblea Constituyente. En ese proceso de movilización ciudadana surgió una iniciativa de 11 organizaciones de sociedad civil de crear una campaña que permitiera que la ciudadanía participara en el proceso constituyente y generara propuestas para la Asamblea Constituyente. Esas organizaciones, al terminar la Asamblea Constituyente, que terminó el 4 de julio de 1991, el año entrante cumplirá 30 años de la Constitución, decidieron conformar una corporación que le diera continuidad a ese esfuerzo de propuesta ciudadana para resolver la crisis que tenía el país, de acción ciudadana para resolver la crisis, y se llamó la corporación Viva la Ciudadanía. Esa corporación, pues entonces tiene un poco más de 30 años y está dedicada a impulsar la articulación y la movilización ciudadana en favor de la paz, la democracia y los derechos, bajo el entendido y la convicción absoluta que solo con la acción y la participación y la construcción con la ciudadanía es que podemos tener un Estado social y democrático de derecho en Colombia. Es decir, que no son suficientes las instituciones, que se necesita una ciudadanía activa, proactiva, dialogante, movilizada, para que puedan ser realidad los valores democráticos, los valores de los derechos humanos. Entonces, esa es como nuestra corporación. Somos actualmente 8 organizaciones. O sea, Viva la Ciudadanía está conformada por 8 organizaciones de sociedad civil. Ahí está el CINDEP, está la Corporación Región, la Casa de la Mujer, la Corporación con Ciudadanía, la Escuela Nacional Sindical, Podium, Corfa. Son unas organizaciones de sociedad civil muy importantes que en sus campos y en sus foros nacional por Colombia son especialistas en temas de democracia y de participación, y han creado esta organización para promover la movilización, ¿sí? Y la articulación ciudadana. Entonces, nuestro trabajo
desde siempre, desde el inicio de nuestra acción, estuvo ligado a tratar de articular iniciativas que promovieran la movilización ciudadana. Y por eso, en relación, por ejemplo, con la paz, pues hemos hecho un esfuerzo y tenemos un esfuerzo muy grande de pedagogía de paz. En particular, un esfuerzo muy grande porque las organizaciones sociales se vinculen al proyecto de paz que trajo el acuerdo con las FARC, a toda esa agenda de construcción de paz. Un esfuerzo muy grande por usar los espacios que el acuerdo de paz creó. El acuerdo de paz es un catálogo gigante de derechos y mecanismos de participación que tienen que ser usados, que tienen que ser apropiados por la ciudadanía para que sean realidad. Y un esfuerzo muy grande por hacer seguimiento y exigencia e incidencia en la implementación. Entonces nosotros nos hemos volcado desde hace 4 años de que se firmó el acuerdo a que esto ocurra, es decir, a que sea conocido, a que sea apropiado, a que sea usado, a que sea exigido el acuerdo de paz. Y tal vez el esfuerzo más grande, y aquí todos los que estamos aquí hacemos parte de ese esfuerzo, es tratar de armar o de articular la defensa de la paz y la construcción de la paz como el proyecto más importante de esta sociedad. Y ahí confluimos con todos en Defendamos la Paz, por ejemplo, que es un gran movimiento por la defensa del acuerdo de paz. Y en esa tarea, digamos, consumimos todo nuestro trabajo y todo nuestro esfuerzo, la tarea de no dejar que este país se salga de la paz, porque, Marcela, mire, la guerra nos dejó muchos daños. Nosotros pensamos que el principal daño de la guerra es volvernos fatalistas, es decir, de que no es posible un mundo mejor. Ese es el peor daño de todos. El peor daño de que no puede cambiarse, que todo va a ser peor, ¿sí? Y como hemos tenido tantas guerras y este país, su historia es demasiado dura, demasiado trágica, pues ese fatalismo es casi que del ADN de nuestra sociedad. Salir de ese fatalismo y buscar la esperanza, aspirar a un mundo mejor, a una sociedad mejor, es tal vez de los retos más grandes que tenemos como sociedad. Y por eso tan importante la articulación de iniciativas ciudadanas por la paz, porque es que es sacar la sociedad del fatalismo. La guerra nos volvió fatalistas, nos fragmentó, ¿cierto? Nos quitó la democracia, nos quitó las ganas de ser parte de una comunidad, y lo que hacen las iniciativas de paz es volver a recuperar esas ganas de vivir en sociedad, de vivir con un proyecto de cambio, de progreso. Por eso son varias décadas de construcción de un movimiento de paz, casi 40 décadas, 4 décadas, 40 años de construcción de iniciativas de paz. Nosotros fuimos parte de la fundación de Paz, hemos apoyado todos los programas de desarrollo y paz. O sea, nosotros estamos articulados en muchos espacios y pareciera que pues, no hemos logrado nuestro propósito, pero yo digo siempre que en los años 80 finales o en los 90 era casi que era contraevidente hablar de la paz, ¿sí? Y lo hacíamos, y hablábamos de las iniciativas de paz y hablábamos del mandato por la paz y planteábamos una solución política negociada y se logró lo imposible, que era un acuerdo político con las FARC. Y tenemos ese acuerdo. Era imposible. Hasta hace 5 años nadie creía que eso era posible. Y lo tenemos. Y tenemos ese acuerdo. Y tenemos la institucionalidad que ese acuerdo produjo. Tenemos la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, los consejos de paz. Tenemos un acuerdo. Es decir, cuando ya tenemos lo que era imposible, pues, digamos, hay que decir que hay un gran avance. Y que ese movimiento que éramos pequeños y que éramos 400 cuando Segundo de Paz, hoy es en todo el territorio, hay un gran movimiento por la paz y la gente sale a la calle a reclamar la paz. Y en el paro nacional del año pasado la gente sacaba los pancartas defendiendo el acuerdo de paz. Yo creo que tenemos un acuerdo de paz, tenemos un movimiento de paz más grande, más articulado, tenemos alcaldes y gobernadores comprometidos con el acuerdo de paz, tenemos encuestas que señalan que la gente quiere que se cumpla el acuerdo de paz, que no se quiere mantener en la senda de la guerra. Entonces yo diría, este movimiento de paz no ha logrado la paz, pero sí ha sacado al país de ese fatalismo y de esa sola destino que es la guerra. Me encanta oírte hablar y da esperanza oírlos hablar a todos, pero veo como punto en común que hay que organizarse, o sea, que hay que unirse, que tiene que haber como organizaciones, gente que se una a cómo se puede un ciudadano común y corriente que le interesa la paz
unirse a Viva la Ciudadanía o unirse a otro tipo de organizaciones? Bien, en el caso nuestro, porque cada uno tiene como mecanismos, el programa más grande es la Red Pro de Paz, que tiene estos programas territoriales que son gigantescos de articulación de ciudadanía y de organizaciones. En el caso nuestro, básicamente, digamos, hay como 3 o 4 mecanismos. El más importante es el uso de los dispositivos del Acuerdo de Paz. Nosotros tenemos una gran pedagogía y un gran trabajo porque las organizaciones y la ciudadanía se apropie de lo que el Acuerdo de Paz trae como dispositivos para que participen ellos. Un ejemplo, los consejos territoriales de paz, que se haga presencia en ellos, que se haga parte de ellos, que se propongan temas en los consejos territoriales de paz, para poner un ejemplo, pero también participar en las tareas y las discusiones que propone la Comisión de la Verdad. Ahora que estamos a un año de que cumpla su mandato. Entonces nosotros tratamos de sensibilizar y movilizar para que se participe y han sido muchas las organizaciones que están llegando a la Comisión de la Verdad para participar y ofrecerle insumos y ofrecerle reflexiones a la Comisión de la Verdad. Entonces para nosotros digamos, el primer mecanismo es participar en los dispositivos del acuerdo. El segundo, y hay muchos mecanismos, o sea, muchísimos. El acuerdo de paz es un catálogo gigante de derechos y procedimientos para construir la paz. Muchos de ellos todavía usados. Incluso hacemos un observatorio, nosotros tenemos un pequeño informe que hacemos cada año de cómo va la participación y la implementación del acuerdo de paz. O sea, cómo está participando la ciudadanía en la implementación del acuerdo. ¿Sí? Hacemos ese reporte porque nos parece crucial que la paz se construya con la ciudadanía. Digamos, otro dispositivo que hacemos es tratar de construir en la movilización ciudadana agendas de construcción de paz. Entonces, en eso nos encontramos con todos los que estamos en esta mesa, en mesas y articulaciones por la paz, que proponen para cada momento qué hay que impulsar para la paz. Pues le pongo un ejemplo. Nuestro primer acuerdo, y creo que todos en esta mesa lo tenemos, es el año entrante vamos a poner todo nuestro acento en apoyar la discusión y la apropiación del informe que la Comisión de la Verdad va a producir. Entonces, para eso vamos a hacer una gran movilización y una gran articulación de muchas organizaciones en todos los territorios, para que cuando la comisión empiece a entregar nos deje su herencia, su legado de informe y recomendaciones, sea apropiado, sea discutido, sea puesto como un elemento central de la agenda del país. Entonces, ese es un ejemplo de cómo hacemos esa inclusión o mecanismo de atraer a la ciudadanía a la paz. Ok, gracias Luciano. Bueno, ahora vamos con Rosa Emilia Salamanca, nuestra mujer del grupo. Rosa Emilia, ¿qué rol ha desempeñado el movimiento de mujeres? ¿Y cuáles son las agendas y reivindicaciones? ¿Y cuáles han sido los impactos del acuerdo de paz en esos procesos que usted acompaña? Pues yo creo que, bueno, primero decir que es muy, muy gratificante estar en este espacio con mis colegas y también poder traer un poco la voz de las mujeres que muchas veces tiende a desaparecer en estos espacios. Entonces, desde ahí plantear que las mujeres hemos contribuido y hemos venido contribuyendo muchísimo a la construcción de paz. Yo creo que el movimiento de mujeres en Colombia es un movimiento fuerte, es un movimiento que se ha venido construyendo en lo que nosotras llamamos las distintas olas y donde hay un ejercicio impresionante a esa construcción de ciudadanía desde las mujeres. Nosotras, por ejemplo, recordamos desde las sufragistas, donde muchas mujeres en la época de la violencia de los 40 hicieron una gran movilización que se llamó la movilización de la luz, que fue una marcha que hicieron las mujeres por la paz en esa época y que iba con velas, etcétera, y que muchas veces ha ido desapareciendo como de la historia, todos esos esfuerzos de las mujeres por hacer un ejercicio permanente de paz, de construcción de paz.
en los procesos mismos que se han venido desarrollando, en cada momento crítico o importante del país, se ha venido construyendo una manera a través de la cual ha habido una expresión de mujeres. Entonces eso también es muy significativo. Ahí hay organizaciones históricas súper importantes y una de las cosas que también estamos aprendiendo y queremos hacer entre mujeres es el reconocimiento entre unas y otras. Cada momento lo que han venido haciendo organizaciones como la Casa de la Mujer, como la Ruta Pacífica de las Mujeres, como Iniciativa de Mujeres por la Paz, como Mujeres por la Paz, como el Colectivo de Pensamiento de Acción Mujeres, Paz y Seguridad. Es decir, son expresiones tremendas que han significado un ejercicio particular en cada momento en que la situación nacional nos ha requerido. Y nos hemos juntado mucho. El movimiento de mujeres tiene sinergias, dinámicas, y es un movimiento que tiene expresiones muy locales, muy locales, organizadas, lideresas personales, gente muy valiosa, indígenas, afrodescendientes, campesinas, urbanas, y una arquitectura, lo que nosotras llamamos una arquitectura de participación desde las mujeres, que es muy interesante y que yo creo que hace parte de toda esta construcción de ciudadanías que a veces es tan invisible en el país. La arquitectura de la sociedad civil organizada en Colombia es tremenda. La arquitectura por la paz, por la transformación de este país, creo que ha jugado un papel fundamental. Creo que es muy invisible y no se ha logrado ver la intención que significa el ejercicio de toda esta arquitectura para contribuir a la sociedad. Para las mujeres, además, no es solamente una contribución en relación al acuerdo de paz, que si bien ha sido muy importante, para nosotras la reivindicación de las mujeres es un continuo en la vida cotidiana, donde se exacerban tantísimo las violencias contra las mujeres. Marcela, si tú miras durante esta época del COVID, la violencia contra las mujeres se incrementó impresionantemente por todos los temas de encierro que se dieron. Pero al mismo tiempo hemos visto cómo muchas lideresas, defensoras del acuerdo, defensoras del ambiente, defensoras de la vida local, defensoras de muchos asuntos, han sido muertas por la defensa que hacen en sus territorios. Las mujeres son y hemos sido una manera muy pertinente de lograr que el discurso de la violencia como un todo y de la seguridad como un todo se convierta en un continuo. Es decir, que el ejercicio que hacen las mujeres en la vida común y corriente es un ejercicio que tienen que hacer en la vida de todos los días. Entonces, creo que además las mujeres traemos una visión del mundo que es un poco diferente y esto a veces es difícil negociarlo. Por ejemplo, en términos de seguridad, nosotras creemos muchísimo que hay una seguridad desde una perspectiva feminista y que esa seguridad trae sobre la mesa no solamente la racionalidad de los hechos, sino también la emoción de lo que ha significado la violencia y los temas tan graves que han pasado en el país. Entonces, digamos que en términos del acuerdo, el impacto que hemos tenido ha sido muy importante, ha sido clave,
pero también es un esfuerzo permanente hacer que esa implementación desde un enfoque de género sea real, porque hay demasiados temas culturales que todavía lo impiden. Todavía hay mucho prejuicio frente a la participación de las mujeres, todavía no se logra entender bien, todavía hay muchas ideas que plantean que cuando las mujeres salimos de la casa, las familias acaban. Mejor, hay muchísimas ideas muy erradas frente a lo que significa hoy en día la participación de la... Aquí se me congeló, ¿me están oyendo? Sí, ya, sí. Aquí ya volví, ya. Rosa, yo veía, pues les estoy preguntando a todos, me falta el padre Mauricio, de qué se tratan las organizaciones y yo creo que todas podrían estar unidas, pero cuando veo la organización de Rosa Emilia, o sea, la organización de mujeres, es tan necesaria porque las mujeres, y no solo las mujeres, digamos que lo femenino traen algo que es tan difícil de medir, de cuantificar, de que sea, no sé, como tangible, pero es tan importante. La reunión pasada que hicimos, yo también estuve moderando, que estábamos hablando con excombatientes y víctimas de la guerra que tienen que convivir y cómo había sido su experiencia. Habían 2 mujeres de Barranca Bermeja que nos contaron cómo había nacido pues, su fundación, su organización, que había nacido por la mamá de una de ellas, que nació de la necesidad de no tener a la gente muriéndose de hambre. Y eso es una necesidad, eso es una cosa muy femenina. Yo no digo que solamente de las mujeres, pero sí es muy femenina de dar, de acoger, de dar comida al hambriento, de compartir la comida con todos. Y esto se volvió una cosa que ya tienen un edificio, estas mujeres, y lo administran, y esa posibilidad de acoger a la gente a través de la comida construye paz, construye comunidad. Y sí es una cosa femenina, y es una cosa que podemos hacer las mujeres porque lo tenemos. No significa que los hombres no lo tengan. Los hombres, y yo creo que todos los que están acá, que piensan en la paz, tienen cualidades muy femeninas, que es esto de dar, de ser dadores, de acoger, de cobijar, de contener, que es lo opuesto a la guerra, que es el caos, dispersar, destruir. Y sí, creo que las mujeres somos tejedoras, somos constructoras de convivencia. Por eso es lo que tú decías, por ejemplo, las familias se desmoronan cuando no está la mujer, pero la mujer necesita estar en estos espacios de construcción de país, de convivencia, de paz, porque sin paz no hay país, lo que hay es desorden y caos. Eso es... Marcela, pero mira que yo creo que, a ver, yo creo que las mujeres traemos más que bondad, es decir, creo que los roles de género que nos han, en los que nos han educado a hombres y mujeres son unos roles de género muy dañinos, porque tratan de dividir como lo femenino y lo masculino en personas, cuando lo femenino y lo masculino tienen que ver con una persona misma. Es decir, lo que tú dices, aquí puede haber hombres que tienen un femenino interesantísimo y hombres que no lo tienen, o mujeres que tal. Pero yo creo que es más que eso. Yo creo que las mujeres hemos innovado en los enfoques de paz, en los enfoques de seguridad. Nosotras no solamente hablamos de temas llamados los temas blandos. Hoy en día, las mujeres y los movimientos feministas y los movimientos innovadores, digamos, en estos temas, traemos unas transformaciones muy profundas culturales que tienen que ver con la construcción de paz. En las familias, cuando hay unas relaciones de poder tan severas como las que hay en un país tan machista como el colombiano, la gente
no logra construirse de manera integral, sino que se construye de maneras autoritarias, de maneras excluyentes, y su concepción de la vida es una concepción muy compleja. Yo creo que romper la idea de que la paz solamente es la paz formal, la paz política, esa política, yo creo que las mujeres traemos otro discurso y decimos la paz se construye con uno mismo y con otros y con otras, en la vida de pareja, en la vida yo creo que lo que las mujeres estamos trayendo hoy en día a la sociedad es una profunda revolución cultural, ética, muy fuerte y definitiva para construcción de nuevas sociedades. Si nosotras y nosotros seguimos creyendo que la paz se construye por fuera, eso no puede ser. La paz se construye en el día a día, con las acciones que yo hago día a día, con el ejercicio de poder que yo hago, con la discriminación que yo tengo o no tengo, con la ampliación de mi conciencia sobre la democracia. Eso es lo que las mujeres traemos a esta discusión. Esto no es un tema que no es cotidiano, esto es un tema cotidiano. Lo mismo con la seguridad. La seguridad no es solamente la seguridad que me ponen otros, sino la seguridad que yo genero con mis procesos, con mis comunidades, con mis transformaciones. Es un diálogo. Y por eso creemos, nosotras, por ejemplo, impulsamos una cosa que se llama los diálogos inimaginables, diálogos posibles, porque creemos que en ese cuestionamiento cultural profundo es que están muchísimas de las semillas de lo que llamamos paz. Eso que transformamos, por ejemplo, ¿cómo podemos cuestionar profundamente la polarización? ¿Es real la polarización o nosotros nos dejamos ir metiendo en un discurso que nos lleva, nos culpabiliza, nos hace un montón nos cercena la palabra? Ese tipo de reflexiones profundas son las que las mujeres traemos. Es quitar las máscaras de las violencias y volver a humanizarnos en términos de la diferencia y la diversidad. Sí, Rosa, así es. Y eso me hace pensar también en lo que nos dijo Luis, de que cuando él veía uno de los enemigos de la paz, de la construcción de paz en el país a lo largo de todo este tiempo, es esas personas que quieren imponer su pensamiento. Y eso empieza en casa. Y eso empieza con el machismo, el que es más fuerte. ¿Y cómo lo impone? Con violencia. Porque si no, le queda muy difícil imponerlo.